Hola a todos, bienvenidos al programa Podcast Médico Cayetano Heredia. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos como invitado al doctor Carlos Seas, quien es profesor de la Facultad de Medicina y subdirector del Instituto de Medicina Tropical. Carlos, bienvenido al programa. Vamos a hablar hoy día sobre COVID-19 y quería preguntarte, ¿has estado viendo más casos en tus pacientes? ¿Has visto más casos de COVID-19? En primer lugar, gracias Carlos, un placer estar con ustedes. La verdad sí, mira, desde la tercera semana de diciembre he comenzado a ver más casos. Y me refiero cuando te digo más casos, no son en el hospital, porque no hago consultorio en el hospital, sino más bien fuera del hospital. O sea, yo veo pacientes en físico y veo pacientes por teleconsulta. Las teleconsultas de la corporación donde yo trabajo han aumentado tremendamente y ha habido un enorme número de casos de COVID. Todos ellos leves. El problema mayor que han tenido es el no acceso a las pruebas diagnósticas, o sea, no han podido conseguir las pruebas rápidas en la farmacia y bueno, han aglomerado un poco la clínica. Pero bueno, los casos han sido leves. ¿Qué tipo de pacientes yo veo? Son pacientes que tienen enfermedades infecciosas en general, pero también veo muchos inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, que reciben diferentes tipos de tratamiento. Todas las formas que he visto son leves. Ahora, en el sector público, debido al incremento notable de los casos, en el hospital nos pidieron que un ambiente de 3 camas, nosotros tenemos un servicio de 36 camas, que son 12 habitaciones. Nos pidieron que una de esas habitaciones de 3 estuviera destinada solamente a COVID. La demanda de camas es muy alta en nuestro servicio y la verdad no llenamos ninguno. O sea, los pacientes que se han hospitalizado han requerido terapia en la emergencia y han sido dados de alta. Creo que uno u otro ha entrado a cuidados intensivos, o sea, no ha hecho el pase a los servicios de hospitalización, pero en hospitalización nosotros no hemos visto COVID y en el sector privado tampoco. Bueno, está circulando el virus en la población. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir? ¿Seguimos vacunándonos? ¿Qué es la recomendación? Claro, yo creo que sí. Quizás haya habido una gran confusión, ¿no? La confusión se ha generado porque se ha intentado explicar a la población cosas que no son muy simples de entender, ¿no? Es decir, el virus tiene variantes. Yo recuerdo mucho cuando apareció el virus, que es un virus RNA, varios grandes científicos pensaron que el virus no iba a ser como influenza, en el sentido de que iba a mutar rápidamente. La historia ha mostrado que eso es totalmente falso y que el virus en realidad tiene una enorme capacidad para mutar. Entonces, hoy en día existen circulando en el mundo hasta 3 variantes. Una de ellas es la más predominante y la información que tenemos de Perú es que esa misma variante que circula en el resto del mundo está circulando acá, que se llama, JN1. Contra esa variante existe una vacuna específica monovalente, que es algo que confunde a todo el mundo, ¿no? Monovalente porque está dirigido solamente contra una variante. Esa vacuna está en los Estados Unidos. En las noticias han propalado que ya están nuestros países vecinos con la vacuna y entiendo que esa vacuna ya llegó al Perú o va a llegar muy pronto y que todos se van a poder vacunar. Que esa es la que llaman la updated, exacto, la actualizada. Exactamente, ese término es muy correcto. Cuando hoy en día se habla de que uno está al día en su vacuna, quiere decir que debe haber recibido una dosis de esta vacuna, de la vacuna nueva monovalente que no está en el Perú. ¿Qué hacemos nosotros que no tenemos esa vacuna o las personas que no se han vacunado contra la bivalente? Es decir, la vacuna bivalente, como su nombre lo dice, tiene 2 variantes que eran las que circulaban previamente. Esas variantes previas, existe una vacuna. La vacuna, como ya lo comentó la doctora Ochoa en un podcast anterior, confiere protección, sí confiere protección contra hospitalización. La protección que confiere contra adquirir la enfermedad es menor, pero siempre es mejor tener algo que tiene una utilidad a que no tenga ninguna. Entonces la confusión en la población ha sido: yo no me quiero vacunar con esta bivalente porque en los periódicos han visto que en los Estados Unidos y en Europa esa vacuna ya no se usa. Nadie. Es que ya no existe, ya no está disponible. Ha sido reemplazada por la vacuna esta monovalente que todavía no la tenemos. Pero en ausencia de esa hay que vacunarse. Y hay esquemas muy claros para vacunación que tiene el ministerio. En términos muy sencillos, todo el mundo debería recibir al menos una dosis de esa vacuna. Si uno ya recibió una dosis de esa vacuna y no tiene condiciones, que las voy a resumir rápido, no requiere ponerse otra, porque no va a conseguir ningún beneficio poniéndose otra. ¿Quiénes
se benefician poniéndose una segunda o incluso tercera, adolescentes que tienen ciertas enfermedades, adultos de por encima de 50 años que tienen ciertas enfermedades, ancianos por encima de los 70, pero por sobre todo individuos con cáncer o que tienen ciertas formas de inmunosupresión que requieren hasta 3 dosis de esa vacuna. Pero eso ya va a entrar en detalles. Nosotros, por ejemplo, en el centro de cáncer en el que trabajamos hemos intentado luchar contra la corriente. ¿Quién quiere vacunarse 3 veces en un año, ¿verdad?, con una vacuna cuando en el interín reciben terapia inmunosupresora, que podría hacer que la vacuna no funcione? Pero no hay otra salida, es decir, la explicación a ellos ha sido así, y debo confesar que una proporción significativa de los pacientes que están más amenazados con desarrollar las formas más severas de la enfermedad se han vacunado. A ellos los ha confundido esto de la monovalente, les hemos explicado qué significa. ¿Qué razones han hecho que nosotros siempre estemos un poco tarde? Bueno, esas son cosas que se escapan a nosotros, pero entiendo que se están corrigiendo. Bueno, pero es lo que tenemos, y con lo que tenemos todos deberíamos tener una vacuna bivalente. Los datos que están en la web, que son públicos, hablan todavía de una baja cobertura de vacunación bivalente, y creo que es una buena recomendación que todos se vacunen. Sin embargo, te puedes estar vacunado o no y te va a dar COVID. ¿Qué hacemos si nos da COVID? Así es, si uno tiene COVID, o sea, si uno le dio COVID recientemente, no es prudente que se ponga la vacuna bivalente, la que tenemos en este momento. Hay que esperar a que venga la nueva vacuna. Entonces, ¿cuál es el periodo después de haber tenido COVID? Es una enorme discusión porque nadie sabe con certeza cuánto es, pero debe ser por lo menos un mes después. ¿Cuánta protección confiere esa vacuna? Es muy importante. ¿Y cuánto dura la protección? Eso también es un motivo de discusión. No quiero entrar en detalles, pero lo que los organismos internacionales estiman es que nosotros vamos a tener que vacunarnos contra las nuevas variantes una vez al año. ¿Como influenza? Como influenza. Y la protección es un poquito mayor que la que confiere contra influenza. Es más, hoy día se están ensayando las vacunas combinadas en ciertos lugares del mundo. Bueno, Perú de repente, o sea, si tú preguntas cuántos se han vacunado por influenza, la verdad, nadie. ¿Me entiendes? O sea, entonces la idea es aprovechar vacunarlos contra las dos. Sí es posible colocar las dos vacunas. Ya hay varios estudios publicados que demuestran que es posible colocar las dos vacunas. El reto para OMS es mezclar la vacuna contra influenza del hemisferio sur con esta nueva vacuna monovalente, ¿no? Porque son bien diferentes las cepas de influenza del norte y del sur. Ya, y a los pacientes que están actualmente enfermos, ya sabemos que la enfermedad va a ser leve, muy raros casos van a haber de hospitalización, pero ¿qué tienen que hacer las personas que nos están viendo que tienen un cuadro confirmado de COVID? Claro, lo que hemos aprendido, en realidad que nos costó mucho trabajo aprenderlo, ¿no? Es que lo único bueno que hay para este COVID que tenemos disponible nosotros es oxígeno. Entonces, si una persona tiene COVID, lo que debe hacer, la mayoría son leves, pero uno no sabe quiénes van a progresar. Hay gente que progresa y que han progresado. O sea, las cifras del ministerio son 20 fallecidos. Cuando se ven los fallecidos, aunque no está todo detallado, algunos nunca se pusieron la vacuna, claro, y los otros tenían comorbilidades y terminaron en cuidados intensivos y fallecieron. Otros ni siquiera llegaron a cuidados intensivos. Pero ya no se ve el panorama desolador que se veía cuando vino Delta, cuando vino la onda de Delta. Ya no se ve eso. Yo creo que ya no se va a volver a ver mientras Omicron y sus variantes sigan prevaleciendo. El panorama que vamos a ver es pocos muertos, un buen número de individuos enfermos con enfermedades muy leves. Pero lo que uno tiene que hacer es que hidratarse, tiene que utilizar paracetamol, bajar la fiebre y la molestia general, los síntomas. Ningún jarabe sirve para nada. Como les digo, hidratarse, y particularmente en las personas en riesgo. Si uno tiene un individuo que tiene enfermedad pulmonar, renal, hepática, etc., hay que medirle la saturación y hay que determinar cuándo es que ese individuo ya está en peligro. Saturaciones que van por debajo de 92, 93 son una alerta, y esos pacientes deben ser vistos en un centro médico porque probablemente requieran suplemento de oxígeno. Para el resto, la enfermedad se les va a ir en 3 o 4 días y eso es lo que va a pasar en realidad, ¿no? Usualmente sin secuelas, usualmente.
Pero desafortunadamente Omicron se ha caracterizado en términos del número de secuelas que se llaman el post-COVID o el COVID largo, COVID prolongado. Muchos más pues que Delta en términos de números, no tan severos como los de Delta, pero eso es lo que se está viendo, ¿no? Usar mascarilla. Sí, definitivamente, ¿no? En realidad hemos aprendido todos que si bien eso de la mascarilla no confiere una enorme protección, es mejor que nada y hay que usarla, y hay estudios y todo que claramente muestran higienizarse las manos y utilizar mascarillas. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando hay un caso en la casa, deben usar mascarillas, deben intentar aislarse de ese caso. Hoy en día ya es bien difícil que ese mensaje sea captado, ¿no? Porque, digamos, la población ha pasado por tanto, ¿verdad? Que ya es bien difícil que capten, pero, digamos, el mensaje debe ser ese, ¿verdad? O sea, no es necesario que lo encierren en un cuarto y que no lo vean nadie, como antes, ¿no? Que les tiren la comida por ahí, no. O sea, basta con que se coloquen mascarillas. Cuando ocurre esto es preferible que no reciban visitas, ¿verdad? Como que tampoco ellos vayan a visitar. Sobre si ir al trabajo con síntomas o no, pues todo un tema, ¿no? Es realmente un tema. En otros países no existe ninguna herramienta legal para impedir en otros países que una persona que tiene síntomas vaya a trabajar. Incluso puede ponerse una mascarilla. Yo vengo ahorita de Europa y la verdad que les digo con sinceridad, nadie usa nada y tienen un aumento importante en el número de casos, incluso con mortalidad. La población ya se cansó y ya honestamente no quieren seguir ninguna recomendación. Pero yo creo que la persona sensata, ¿verdad?, debería seguir las recomendaciones, porque uno no sabe si a los familiares con los cuales está en contacto, cómo van a cursar. O sea, ¿qué va a pasar con ellos? De manera de que yo creo que uno debe ser sensato, ¿no? Higienizarse, colocar mascarillas, tratar de distanciarse, no recibir visitas, no ir a visitar a nadie. Y yo creo que sí debería quedarse en la casa, sobre todo los trabajadores de salud. Y la razón es que ellos tienen una enorme responsabilidad, porque ellos ven pacientes en los consultorios. Transmiten la enfermedad. Exacto, los consultorios de los hospitales, y por favor corríjanme, yo puedo hablar del mío, están tuburizados completamente. O sea, en un ambiente de 3-4 metros tienen 6 personas. Además de eso, tienen que ver pacientes hospitalizados y pueden transmitir enfermedad a individuos que ya tienen una enfermedad por la cual llegaron. Entonces yo, la verdad, pienso que las recomendaciones internacionales que todavía están allí, que no han sido cambiadas, sugieren que uno debería de aislarse 5 días. Si después de 5 días los síntomas desaparecieron, en realidad uno ya está de alta. Omicron desaparece muy rápido, esta nueva variante. Entonces se acabó, ya puede uno regresar a trabajar. Si al cabo de 5 días uno sigue teniendo síntomas, entonces ahí viene una disyuntiva. Uno podría quedarse en su casa 5 días más para completar 10, que yo creo que es lo más razonable. O algunos lo que recomiendan es hacerse test, no moleculares, sino antigénicos. Pero no están disponibles, pues. O sea, ya no están disponibles como antes, que uno iba a gastar 20 soles en la farmacia y ahora lamentablemente debido a que ya no había pues COVID desaparecieron, ¿no? O sea, no tiene sentido que estén en la farmacia. Quizás haya que traerlos nuevamente. Pero eso es lo que creo que hay que hacer. Y eso es lo que yo haría si tuviese COVID. Me parece que los mensajes importantes empezamos por el final. Hay que ser sensatos. Si tienes COVID, hay que tratar de prevenir que se siga contagiando, usar mascarillas si se puede, tratar de aislarse y no contagiar a las demás personas en la medida que sea posible. Y si no te ha dado COVID todavía, ponte la vacuna, al menos una dosis de la bivalente hasta que tengamos el acceso a la updated o la monovalente actualizada. Así es, exactamente. Si uno o no ha tenido COVID o no se colocó la bivalente, porque hay mucha gente que no se la ha puesto, pónganse la bivalente, ¿no? Hasta que aparezca la monovalente, que espero que sea pronto, ¿no? Ahora, esto va a cambiar, esto va a ser como ya conversábamos como influenza. O sea, nadie puede decir cuánto tiempo va a durar este JN1. O sea, probablemente sea cambiado por otro y por otro y por otro. Y yo creo que el asunto va a ser, vamos a tener que estar al día y siempre. Ahora, ahí se ve también las desigualdades, ¿no? O sea, en qué partes del mundo siempre están al día y quiénes están atrás. Igual hay personas que te pueden decir, bueno, la enfermedad, como lo estás diciendo, es un poco más leve. ¿Para qué vacunarme si va a ser como una enfermedad leve? Pero claro, no sabemos cuándo nos va a tener una comorbilidad o nos va a afectar de una forma más severa. Pero la mortalidad no es cero. Y uno no puede... Si bien es cierto, claro, entre los médicos tenemos
tenemos flujogramas para predecir quién le va a ir bien o quién le va a ir mal. Eso no lo sabe la población. Entonces, ni hablar. Yo creo que uno tiene una enorme responsabilidad desde el punto de vista de salud pública cuando tiene COVID. Tiene una enorme responsabilidad porque, claro, uno de repente ni siquiera sabe, no está en el ómnibus, contagia a una abuelita que está ahí, después la abuelita termina en una unidad de cuidado intensivo y fallece. Uno no se entera. Uno no se va a enterar, ¿me entiendes? Pero yo creo que esa sensibilidad a la que hablábamos, esa honestidad tiene que prevalecer. La cultura asiática, japonesa en particular, que es muy fuerte todo eso, el sentido de responsabilidad social que uno tiene, no ha calado. Yo diría que no ha calado. Honestamente, yo acabo de regresar de viaje, como te digo, y la verdad, el avión inmenso ese que llegaba, no te miento, deben haber habido 30 personas estornudando, tosiendo. Y la verdad que uno sabe muy bien que dentro de un avión uno está protegido mientras está sentado y con una mascarilla. Cuando uno ya se mueve al pasillo de que, por ejemplo, va al baño, y ya ahí la protección no es tan buena. En primer lugar, porque casi nunca vas al baño y está vacío. Hay 2 personas delante tuyo que están tosiendo, estornudando y ahí te contagian. ¿Me entiendes? Entonces es bien delicado. Yo creo que en el fondo la sociedad se ha cansado de esto. Se ha cansado y no ha aplicado lo que en realidad deberíamos hacer, ¿no? Pero de otro lado también hay pues mensajes equivocados que aparecen en la prensa y confunden a todo el mundo, la verdad. Pero en fin, yo creo que los mensajes que estamos dando son bien claros y yo espero que la población reflexione sobre eso. Y bueno, vamos a tener que vivir con este virus. Carlos, muchas gracias por estar acá. Los mensajes son bastante claros. Vacúnense y si les da COVID, traten de aislarse, usar mascarilla y monitorear la saturación en los pacientes que tengan algún tipo de comorbilidad o inmunosupresión que los ponga en riesgo. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, un placer. Y será hasta la próxima en su programa Podcast Médico Cayetano.